seguir. Bueno, no veo a nadie, ¿eh? No tengo a nadie en sala de espera, doctora, así que... No, quiero decir que no los veo, les veo los nombres, los números. Me siento como en un bingo, miren, 031, 027, Andrea, 713. Sí, Ada. Andrea, capaz que me retiro unos minutitos antes hoy. Bueno, no hay Bueno. problema, quédate tranqui. Bueno, ahí aparecieron otras caras, menos mal. Pensé que me habían dejado sola. Estaba con Patri y nada más digo, no puede ser, ¿dónde están todos? ¿Están ahí? Bueno, Aquí muy bien. estamos, Andrea, no te vamos a dejar sola tan fácilmente. Esa mi amiga Marita. Aprovechamos y charlábamos un rato, Andrea. ¿Eh? Aprovechamos y charlábamos un rato. Charlemos un rato del mundo, de las cosas que pasan, de todo lo que podemos conversar. Bueno, vamos que falta un tranquito nada más. ¿Sí? No me bajen los brazos, vamos. No me que no decaiga la moral. Que no decaiga. Que no decaigan los ánimos. Bueno, ¿seguimos, le parece? Sí, bueno, veníamos contando entonces sobre, siempre, acuérdense que seguimos en el 706, ¿no? Porque es el artículo que estamos analizando. Y recuerdan que encontramos como desagregados, ¿verdad? Los principios que propone ahí el 706 para inspirar, digamos de alguna manera, el modo en que va a operar la aplicación concreta, ¿no? de estos principios a consideración de los jueces de familia en cada asunto en particular. Así que uno de los primeros que aparece, que la verdad es de los más interesantes, por lo menos, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención desde lo que es el estudio, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, es el de la tutela judicial efectiva. ¿No? Fíjense que dice, ¿no? El proceso en materia de familia, estoy leyendo luego, el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva. Bueno, ¿qué es la tutela judicial efectiva? La verdad es que es un concepto no solo amplio, sino también complejo, en la medida, piensen ustedes, que abarca diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, se dice que la tutela judicial efectiva abarca primero, el derecho, acuérdense, el derecho a acceder a los jueces y tribunales en defensa de derechos e intereses legítimos, ¿sí? Este aspecto, fíjense que como que lo refuerza el propio 706, cuando apenas arranca, ¿no? En el inciso A, dice las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, ¿no? Y la resolución pacífica de los conflictos. Así que, primera lista entonces de esta tutela judicial efectiva. La segunda termina siendo el derecho a tener en el proceso la oportunidad de alegar y probar las propias pretensiones y por supuesto, como hablábamos hace un rato, ¿no? En un régimen de igualdad, en plena condición de igualdad, con relación a la contraria, ¿no? Sin que esto implique ningún tipo de indefensión. La igualdad de armas en el proceso, recuerden que es un principio que subyace a cualquier otro que nosotros queramos analizar en materia de familia, ¿no? Porque acuérdense que acá un poco, obviamente el Código Civil y Comunes de la Nación se concentra en los principios procesales de los procesos de familia, pero la igualdad de armas en el proceso es un principio de los procesos en general, así que también atraviesa y también es aplicable a los procesos de familia. El tercer aspecto, si quieren, que se deriva de la tutela judicial efectiva, es el derecho a obtener una respuesta razonada y fundada en derecho, por supuesto, dentro de un plazo razonable. Sí, aparece un tópico muy, muy interesante, ya se empiezan a reír porque, claro, plazo razonable. Aparece un tópico muy interesante dentro de la tutela judicial efectiva, que es el del plazo razonable. ¿Sí? El tiempo, piensen ustedes, de la familia, en especial
cuando tengo involucrados en el proceso de niñas, niños y adolescentes. O sea, a ver, las cuestiones relativas todo lo que es cuidado personal, derecho de comunicación, el plan de parentalidad, las cuestiones vinculadas a alimentos no pueden esperar, ¿sí? En este punto, piensen que la verdad es fundamental que muchas veces nuestros jueces concentren la energía en la decisión más rápida posible, en los efectos de brindar, bueno, una respuesta adecuada y en un tiempo de la mayor brevedad posible, es justamente para poder satisfacer rápidamente las pretensiones de los litigantes. No estamos hablando de cualquier tipo de proceso, no estamos hablando de cualquier tipo de pretensión. Otro de los aspectos que se encuentran asociados a la tutela judicial efectiva es el derecho a ejercitar los recursos, el derecho a ejercitar los recursos frente a resoluciones que se consideren, por supuesto, encuentra un especial trato en nuestro sistema convencional de los derechos humanos a la luz de la posible, como suele suceder, contingencia del error. O sea, los actos procesales de impugnación, recuerden ustedes que nacen a la luz de la contingencia del error, ¿sí? Los jueces se pueden equivocar, y ante la contingencia del error, bueno, este error puede ser en la decisión o en el procedimiento, este error puede ser en los mecanismos a los cuales recurren para la solución del caso planteado. Entonces, el justiciable, por una cuestión de aplicación del principio de seguridad jurídica, necesita recibir una resolución que sea ajustada a derecho. Bien, ahora, tampoco pensemos que ese devenir en busca de la decisión ajustada a derecho y mi insatisfacción frente a una resolución que puede no ser de mi agrado, vaya en desmedro del tiempo del proceso también. ¿Por qué? Porque aparece otro principio dando vueltas, principio general del proceso, que es la economía procesal. ¿Sí? Yo no puedo ir sumando y sumando y sumando y sumando más instancias en miras a lograr una mayor seguridad jurídica. Por eso que se asegura siempre en el proceso, como mínimo, una instancia más de revisión, para que ante la contingencia del error se produzca un nuevo examen de la cuestión debatida. De hecho, acuérdense que recurso proviene de la palabra recursus, del latín recursus. Miren, una tarde donde estamos repasando algunas cuestiones del latín, qué paquete este curso. ¿Y qué quiere decir recursus en latín? ¿Saben qué quiere decir recursos en latín? Volver a recorrer el camino ya hecho. Volver a recorrer el camino ya hecho. Cuando yo planteo un recurso en un proceso, lo que estoy requiriendo de este órgano, bueno, administrativo si lo fuera, o del órgano judicial, es un nuevo examen de la cuestión debatida, ¿sí? Que vuelva a recorrer ese camino, para ver si justamente verifica aquel error que yo, bueno, por supuesto, le voy a marcar. Y a propósito de ese ejercicio, ¿no? en la puesta en marcha de este medio técnico de impugnación, bueno, eventualmente que modifique esa decisión o que la confirme, si es que está convencido de que ella se ajusta al derecho. Pero recuerden que el derecho al recurso, hoy por hoy, es un contenido básico de este debido proceso legal, de esta tutela judicial efectiva, a no olvidárselo. Y por supuesto, una suerte de último punto, si se quiere, última pata de la tutela judicial efectiva, estaría dada por el derecho que tenemos todos a obtener la ejecución del fallo ante su incumplimiento. ¿Por qué? Porque si los fallos no pudiesen ser ejecutados, o si se estableciesen mecanismos distractores o frustratorios de su ejecución, la resolución recaída se tornaría ilusoria, ¿sí? Si no contásemos con herramientas para hacer efectivo lo decidido por el juez. Es muy interesante en materia de derecho de la familia. Yo hace muchos años escribí en una publicación de la Universidad de El Salvador, en el marco de la
especialización en Derecho Procesal que ahí se da, que yo soy hace mucho tiempo que soy profesora titular, que todo el tema, miren, después se los paso ese artículo porque es capítulo repiola, porque tiene que ver con las sanciones en los procesos de ejecución de sentencia de alimentos, ¿no? Las sanciones de los alimentantes, justamente, en los casos de burla, ¿no? O de obstrucciones al cumplimiento adecuado de la prestación alimentaria. Y es muy interesante todos los aspectos vinculados a que podamos cumplir con efectividad la sentencia y que ellas no sean, ¿no?, meras abstracciones, ¿no?, donde los justiciables piensen solamente, ¿no?, que tienen una hoja de papel y con eso alcanza. Así que eso va a ser importante, ¿no? Y sería por ahí de interés que en este sentido, especialmente cuando se trata de cuestiones que involucran sobre todo la ejecución de sentencias de alimentos, ¿no?, prevaleciese mucho más la oficiosidad, ¿no? Es decir, que no tengamos en este sentido que ser nosotros tanto aquellos que portemos la iniciativa procesal. Es discutible, ¿no?, pero podríamos ir por ese lado. Y recuerden, bueno, que la tutela judicial efectiva, por eso está primero además, y en la enumeración, es uno de los derechos que se encuentran reconocidos hoy por nuestro sistema constitucional en el nivel de mayor superioridad jerárquica. ¿Por qué? Porque contemplado en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, no nos olvidemos, ya lo hemos, acá lo hemos conversado largamente, son de los instrumentos que tienen jerarquía constitucional y por lo tanto sabemos que sus normas valen tanto como las propias normas de la Constitución. La verdad es que para todos nosotros, ¿no?, que tenemos una formación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legalización de este principio de tutela judicial efectiva, como que es muy alentadora, me atrevo a decir, ¿no? Y bueno, significa un gran avance en materia procesal, porque hoy lo ponemos con nombre propio en el Código Civil y Comercial de la Nación, con estas ideas que antes les contaba, ¿no?, de reforzar aquellos contenidos que vienen ya del derecho internacional de los derechos humanos, pero que a veces nos encontramos con magistrados, les cuento, que tienen un desconocimiento tal del artículo 75, inciso 22, que nos da como miedo. Por lo menos vamos a ver si teniéndolo escrito, ¿no?, en el Código Civil y Comercial de la Nación, como que los aplican más, ¿no?, porque bueno, no tienen manera ahí mucho de zafar de ese tema. Así que bueno, el punto está en que en ese sentido estamos en materia de tutela judicial efectiva. ¿Estamos con esto? ¿Se comprende? ¿Sí? Qué buena pregunta. A ver, Darío, el principio de oficiosidad, ¿cómo afecta al instituto de la caducidad de instancia? Bueno, la caducidad de instancia, la verdad es que conspira contra la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que la caducidad de instancia siempre es asunto de los abogados. O sea, ¿a quién les caduca la instancia? ¿A quién les caduca la instancia? El abogado, no el justiciable. El justiciable se ve arrastrado por la falta de operatividad y de avance en los procesos que tienen, que somos, en gran medida los responsables somos nosotros. Pensá, Darío, que hay muchos ya códigos procesales, sobre todo civil y comercial, que establecen que antes del dictado de la caducidad, debe notificarse a las partes para ver si tienen algo que peticionar. Como, de alguna manera, removiendo el avispero, agilizando un poco las cuestiones para que justamente esta no prospere. Así que muy buena tu pregunta, y va en línea, ¿no?, con lo que es la verdad, creo yo, ¿no?, con la tutela judicial efectiva. Así que bienvenida a esta idea, ¿no?, de ponerlo ahí en el chat para que lo conversemos. El segundo principio que aparece, siempre estoy en el 706, es el de la inmediación, ¿sí? El principio de inmediación, ¿en qué consiste? A ver, pensemos. Consiste en que el juzgador, ¿sí?, tenga el mayor contacto personal con los sujetos, ¿no?, y también con la prueba, ¿no?, con la prueba del proceso, ¿no?, durante su trámite. Y bueno, esta inmediación también va a impactar en el mejor
manejo del conflicto, me imagino, ¿no? ¿Cómo se exterioriza el principio de mediación? ¿Se preguntaron algunos cómo se exterioriza? Bueno, se exterioriza justamente a través del deber del juez de oír de manera personal cómo se exterioriza este principio de mediación. O sea, cómo los procesalistas explican que se exterioriza este principio de mediación y cómo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también lo han explicado, en casos argentinos, sin ir más lejos, Furlan, Fornerón, tenemos varios casos ahí donde han dado algún paso adelante para marcar de qué manera ese principio de mediación va a exteriorizarse. Bueno, buscamos eso, el mayor contacto con los sujetos, la mayor, en condiciones de posibilidad de acercamiento con la prueba, bueno, y se exterioriza con el ejercicio de este deber de los jueces, de oír de manera personal, no mediatizada por otros, ¿sí?, sino de manera personal, que a veces esto nos cuesta, creen que oyen a las partes porque uno va y se entrevista con el servicio social, por ejemplo, y esto no es lo mismo. Entonces el deber de los jueces de oír de manera personal, según las circunstancias del caso, por supuesto, a las partes, a los niños, niños y adolescentes, acuérdense la audiencia del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por supuesto esa escucha alcanza a todos aquellos que conforman en un proceso de familia a la familia, o que poseen, tienen, ¿sí?, vinculación con ella, sean personas físicas o instituciones, ¿sí? En materia de derecho de la familia, piensen que la mirada es amplia en relación a la escucha, ¿sí? Aparece el allegado, el vecino, la institución escolar muchas veces, el efector de salud, ¿sí?, o el efector de recreación, entra dentro de aquellos que van a estar escuchados. Hoy por hoy, fíjense que se habla mucho, mucho, de lo que son las formas, decimos no procesal, de las formas de inmediación, a propósito de este principio, aplicables a las audiencias de prueba, ¿no?, que acompañan lo que es lo que aprendíamos antes como la inmediación física, ¿no? Entonces, ¿hoy de qué hablamos? Especialmente en estos últimos, ¿no?, 17 meses de pandemia. Hablamos de inmediación virtual o sensorial, que resulta de que de la videofilmación, ¿no?, de las audiencias de vista de causa, ¿no?, o de otro tipo, testimoniales o confesionales, que muchos juzgados toman y que, bueno, regulan muchos códigos procesales de nuestro país, y ni qué contarles de Europa, ¿no? En este sentido, España y Alemania nos llevan un camino largo recorrido. Fíjense que lo que es la filmación de las audiencias, ¿qué le permite al juez? Le permite al juez preservar, ¿no?, gran parte, se dice, de los beneficios, ¿no?, de la inmediación de la prueba, sobre todo en materia de testigos, porque lo pueden ver tantas veces, y la valoración es diferente. ¿Por quién? No solo por el juez de grado, sino por el de alzada, que puede volver a mirar tantas veces como desee esa exposición efectuada por aquellos que hayan participado de la videofilmación, y esto es muy útil, ¿no?, cuando el proceso, bueno, está estructurado en distintas instancias, justo, porque si no, fíjense que es muy deficitaria a veces el contenido del acta que levanta el audiencista en relación a la riqueza del testimonio, ¿no? Así que es muy interesante todo lo que se busca. Por cierto, esto implica una logística compleja, ¿no?, y que se hace muy desigual en el conjunto del país, pero es una aspiración noble, ¿no?, creo yo, que también tiene acá el código en este tópico. Bueno, otro de los principios que siguen, los dos que se vienen ahí en el 706 son la buena fe y la lealtad, ¿sí? ¿En qué consisten los dos? Vieron que yo, como más temprano les decía, que bien podían subsumirse
en lo que es el principio de moralidad, ¿no? O en la prohibición del abuso. Bueno, ¿en qué consisten ambos principios? En la adecuación, en la adecuación de las conductas de las partes del proceso, partes principales y partes secundarias, por eso entramos los litigantes también ahí, ¿no? Los abogados, entre sí, ¿no? La debida conducta que tengan quienes participan del proceso, tratando de evitar de esta manera cualquier acción fraudulenta o dilatoria, la verdad, del proceso. La verdad que esto se verifica muchísimo en los procesos de familia, cuando vemos conductas obstructivas, conflictivas en sí mismas, ¿no? Dilatorias, qué sé yo, o excesivamente formalistas, que conspiran, siempre ¿no? lo verificamos esto, que conspiran contra lo que me atrevo a decir, la necesidad de obtener una solución en un conflicto bueno, que afecta a toda la familia, ¿sí? Y fíjense que en los juicios de familia, y más todavía cuando están involucrados niños, niñas, adolescentes, nadie gana, no hay ganadores o perdedores, ¿sí? ¿Qué tenemos que buscar? Una solución justa, adecuada a derecho, que sea coincidente con el bien común familiar. Y por eso se dice, ¿no?, que la lealtad procesal y la buena fe son indispensables para obtener ese objetivo. Es un fuero de todos modos, donde no es muy usual encontrar abogados demasiado embarradores de la cancha, digamos, ¿sí? Pero que los hay, por cierto, ¿no? Hay de todo como en botica, pero bueno, acá creo que en la medida que hoy, fíjense ustedes, que hasta ahora el principio de lealtad y de buena fe solo estaba contemplado en los códigos procesales. Y bueno, en algunos con mayor energía, en otros con menor energía, pero hoy el jugador tiene esta marca en su tarea en el Código Civil y Comercial de la Nación. No es tan fácil huir de ella, a la luz de considerarse, ¿no?, un patrón de trabajo, una directriz en el marco de la resolución de los conflictos, ¿no? Esto creo que tenemos que verlo como con, no sé si la palabra con agrado, pero tenemos que sentirnos como satisfechos por este movimiento que se ha dado en el marco de la reforma, ¿no?, de la unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que permitió tener hoy esta pauta de trabajo dentro de las normas del código, y no solamente o exclusivamente en los códigos procesales. Bien, ¿pregunta? ¿Algo? ¿Estamos bien? Vamos, ¿seguimos adelante? Bueno, sigue en el punteo este del código, fíjense que sigue el principio de oficiosidad, ¿sí? Oficiosidad, como hablábamos hace un rato, el impulso procesal de oficio. ¿Qué es lo que implica el principio de oficiosidad o de impulso procesal oficioso? Implica el deber, que pesa sobre el tribunal, sobre el órgano judicial, de impulsar el procedimiento. Escuchen, el deber de la magistratura, del tribunal, de impulsar el procedimiento o continuarlo, ¿no?, independientemente de la actividad de los justiciables, ¿sí? Por lo tanto, una vez iniciado el proceso por las partes, de acuerdo a este principio, atención, es el órgano jurisdiccional el encargado de impulsarlo hacia su, bueno, final natural, que sería la sentencia. Este principio, la verdad es que resulta particularmente aplicable, ¿no?, en las cuestiones de familia. ¿Por qué? ¿A qué no saben por qué? ¿O a qué no piensan por qué? Porque existen numerosísimas normas de orden público, ¿sí?, que justamente, bueno, vienen a justificar el accionar del juez en forma oficiosa, en especial en relación a quienes, a niñas y adolescentes, donde, ¿qué prevalece? Prevalece el temperamento, la actitud en orden a la búsqueda de su interés superior. Así que
a recordárselos, si, no, yo creo que acá tenemos, acuérdense, ¿no? Como venimos diciendo, escritos cada vez más llenos de cosas, ¿no? Como más reflexivos, más marcando el camino que pretendemos que se recorra en este sentido. Así que por ahí viene entonces la oficiosidad, que por cierto, bueno, acuérdense lo que preguntaba Darío recién, ¿no? A propósito de la situación de la caducidad de instancia. Vamos con la oralidad. La oralidad es el anteúltimo. ¿En qué Tengo una duda. consiste? Dale, Alejandra. Mira, ¿qué pasa cuando tenemos expedientes donde el juez dice, bueno, mueve en el marco de la oficiosidad, Oficiosidad, sí, no importa, es larga la palabra. sociedad, sí. No, aparte tengo un diente mal. Entonces, ¿qué pasa cuando el juez dispone, por ejemplo, que los oficios o los mandamientos o ciertos actos sean a cargo de la parte interesada? Porque si bien es cierto que el tribunal tiene una obligación, las partes también, los abogados de parte, para los procesos que tengan abogados, me refiero. ¿Cómo actúa este proceso? Este Bueno, a ver, principio. vos decís que todo lo que hace al diligenciamiento de la prueba informativa está asociado al impulso procesal de la parte, que el juez puede ordenarlo, pero que ahí la oficiosidad no correría, en el sentido de impulsarlo más allá de haberlo ordenado. A ver si te entendí. Como que el juez no está para sustituir la actividad de las partes, ¿estás diciendo eso? Totalmente, a eso me refería. No. Acá el juzgado tiene que actuar, pero también los abogados que representan a sus clientes también tienen que hacer la parte Bueno, concreta, a ver, no hay obvio. que confundir, lo que pasa es que no hay que confundir, fíjate que son, Alejandra, bueno, fíjense en todo, ¿no? Son institutos procesales distintos. Una cosa es el principio de oficiosidad en sí mismo, y otra cosa es la carga procesal como aquella actividad que debe desplegar cada una de las partes para poder convencer al órgano judicial de la razón que lo asiste. Así que de hecho, fíjense que ahí los códigos procesales señalan consecuencias gravosas ante la falta de impulso del diligenciamiento del oficio o su no reiteración vencido el plazo previsto para haber requerido que se reitere si es que no lo han hecho. Así que ahí hay que jugar, por cierto, siempre en cada supuesto en particular, mirando de qué tipo de oficio se trata. Es muy difícil generalizar ahí, porque me quedo pensando, qué sé yo, ¿qué pasaría? Hoy por hoy igual, a ver, traigamos lo mejor de la pandemia. Lo mejor de la pandemia es que hoy muchísimos actos del proceso se realizan sin la actividad necesaria de los litigantes. ¿Por qué? Porque opera, no sé, fíjense sin ir más lejos, no sé cómo están en Córdoba, ¿no? De donde ustedes son mayoritariamente, pero por ejemplo acá, en la capital federal, en lo que es la justicia nacional, ¿no? Que es justicia común y corriente, pero que se presta en la capital federal, tenemos el sistema DEOX, ¿no? Que es el diligenciamiento de oficios externos, ¿no? Y la verdad es que eso ha mejorado ostensiblemente la actividad informativa, que muchas veces se veía relegada porque yo dependía que el oficio saliera, entrara, afuera, lo sellara, me faltaba, lo confrontara. O sea, y hoy por hoy, muchísimas cuestiones que hoy se han agilizado considerablemente. ¿Sí? Antes, para abrir, qué sé yo, una cuenta judicial a los efectos de que se proceda al depósito de los alimentos y eventualmente después su entrega directa, yo tenía que pedirlo, tenía que ordenarse, tenía el abogado que confeccionar el oficio, llevarlo, lograr que lo firme el secretario para la apertura de la cuenta, y hoy esto camina, ¿no? O sea, por supuesto, hay otra herramienta que hoy conspira contra todo eso, que es la conectividad, porque para que todo eso funcione, les cuento que también yo necesito, como litigante, tener buena conexión, y a su vez el sistema, el acceso al PJN, ¿no? Al Poder Judicial de la Nación o al Poder Judicial de la provincia que fuera,
tiene que estar en línea de tiempo, no colgarse, ¿no? Y que todo se resuelva en tiempo. Pero la verdad es que hay que hacer jugar ambas cuestiones, Alejandra, creo yo. Contanos a vos qué te parece desde la perspectiva de la magistratura, porque va a ser muy interesante tu lectura en este sentido. Contanos. Bueno, yo no ¿Qué quería crees, no? inducir la respuesta, no quería inducir la respuesta, pero a eso me estaba refiriendo. Una cosa es la oficiosidad que impera por sobre la magistratura y el deber de los jueces de llevar adelante el proceso, y otra cosa es la responsabilidad que le compete al oferente de la prueba. Pero también esto hay que separarlo de acuerdo al proceso. Tal Porque cual. si nosotros estamos en un proceso contradictorio, perfecto, podemos hablar de esa responsabilidad. Pero tenemos otros procesos que son urgentes, como es un proceso de violencia, donde todo es a cargo del juzgado. Entonces ya acá no podemos exigirles, salvo que sea alguna cuestión donde se encuentre ubicado en mejor posición una u otra de las partes, y si tuviera también patrocinio letrado, porque hay muchos Tal procesos cual. urgentes, como es este proceso de violencia, donde no tienes gente, no tienes abogado, donde las Bueno, partes con más vienen. razón prevalece la oficiosidad entonces, ¿no? Exactamente. Y O sea, muchas veces, claro, y muchas veces cuando tienes una de las partes que tiene abogado, el juzgado se puede como depositar un poco la responsabilidad a la parte que tiene un abogado, que estaría mejor posicionada para producir determinadas pruebas. bien. Entonces, mira, no Ah, induciste la respuesta, pero teníamos pensamientos similares. sí, quería ¿Eh? ver un La poquito respuesta cómo la da era. el derecho, la verdad, la respuesta, más allá de nuestro posicionamiento, ¿no? Así que por ese camino vamos, bien, bien. Ujú. Pero bueno, me alegra o me congratula, digamos, que vos tengas esa postura, ¿no? Desde el ejercicio de la magistratura también, porque siempre hay que estar, siempre hay que estar a la mirada de la particularidad que presenta cada uno de los casos. No hay dos casos iguales, no hay estructuras procesales iguales, y por eso siempre hay que estar a la particularidad de la cuestión. Pensando en cuestiones como que hablabas hace rato, Doc, que incluso la tutela judicial efectiva con el de la oficiosidad muchas veces se entremezclan en algunos procesos. Ujú. Y, por ejemplo, pensaba que en el marco de un proceso en el marco del principio de la tutela judicial efectiva, hay momentos donde el magistrado debe actuar de manera inmediata y oficiosa para hacer determinadas actividades, aún por sobre la jurisdicción misma que tenga, la competencia misma que tenga. Bueno, Por en materia ejemplo, cautelar, fíjate que hasta el juez incompetente, ¿no? Resuelve, lo resuelve. exactamente, entonces es como que estos principios, el de la tutela judicial efectiva, el de la oficiosidad, actúan incluso en procesos donde hay partes contradictorias. Hoy, por ejemplo, me enteré, por ejemplo, en un proceso que tuvimos, no era, por ejemplo, dentro del marco del juzgado de violencia familiar, no teníamos competencia, pero detectamos que una niña recibía mensajes de una persona que estaba procesada, y en el marco de esta procesada por abuso sexual, en otra causa ya con juicio oral, etapa de juicio oral. Entonces uno adoptó inmediatamente la medida, más allá de las vistas al fiscal, al juez, al defensor de menores, por sobre, en el marco de la tutela judicial efectiva, en el marco de la protección del interés superior del niño y en el de la oficiosidad, yo dicté medidas de protección para ella y para su madre, en Bueno, una competencia que perfecto. no es nuestra. Entonces, es esta la importancia de los jueces, un poco actores del proceso, que también tenemos que actuar con cuidado, porque una cosa es la facultad de instrucción y la autoridad en el proceso, y otra cosa es el autoritarismo. Entonces No, son no, límites que hay bueno, que tener muchísimo cuidado donde uno va a trabajar. Pero sí, todo esto es como que una cosa lleva a la otra y damos una respuesta inmediata y efectiva para el justiciable.
¿sí? Seguro. Y bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio, los principios son para todos, no son solo para los litigantes, así que está muy bien que los jueces se hagan cargo de la aplicación de lo que les corresponden, así que está muy bien, Alejandra, lo que contás. Pero bueno, fuimos en línea dentro de todo. Claro, totalmente. Bueno, mejor entonces así. Oralidad, vimos ya el tema de las audiencias virtuales, sí. Y el último que nos queda en este conjunto de cuestiones, de tópicos, ¿no?, que marca inicialmente el 706, fíjense que es el del acceso limitado al expediente. Ya hemos hablado de esto, pero la verdad es que hoy por hoy no tenemos que perder de vista que hay que resguardar la intimidad que corresponde al proceso familiar, por eso está marcado ahí como un condimento concreto de este listado de principios, en especial por la afectación que puede haber en el caso de estar involucrados en el mismo los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En este sentido, ya lo contamos, pero acuérdense que solo van a tener acceso al proceso, bueno, las partes, sus representantes, los letrados y aquellos que estén autorizados para su compulsa. Y aún en este sentido, en ocasiones en que está implementado, ¿no?, en que ya se encuentra vigente el acceso a los mecanismos informáticos o remotos de acceso a los expedientes, bueno, deben preverse en las estructuras tecnológicas que se pueda resguardar la debida confidencialidad. A ver, en aras al cumplimiento efectivo de este principio, sí, hay que prever la debida confidencialidad de las cuestiones familiares que forman parte del juicio para no tornar ilusorio la aplicación concreta de esta pauta, de esta regla de comportamiento que establece el código. Así que acá, como verán, ha sido como muy abarcativo, la verdad, el codificador en este punteo. Después del 706 y de establecer esta suerte de plataforma de base, aparecen 5 artículos más en línea con los principios procesales que acabamos de contar, ¿no? Como que se agregaron algunos pormenores y particularidades que hacen a la aplicación concreta de cada uno de ellos. Vamos al 707, acá yo sigo con el código, pero que ustedes, si no lo tienen cerca, se pongan ahí en los apuntes, ver lo que dice, ¿no? El 707. El 707, fíjense que dice, está hablando de la situación de participación en el proceso de personas con capacidad restringida y de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y dice, textualmente, dice, las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Punto. Hasta acá venimos bárbaro, y es una afirmación en línea con la pauta convencional del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Después el código agregó, su opinión debe ser tenida en cuenta. O sea que acá acuérdense siempre que el derecho a ser oído tiene 2 aspectos: la escucha, en primer lugar, y la consecuencia de la escucha, ¿no? O sea, es derecho a ser oído y opinión tenida en cuenta, que no es lo mismo a derecho a ser oído y que se haga lo que diga el niño, ¿verdad? Como ese caso que contaba Marita, ¿no?, que los chicos pidieron irse con el vecino y ahí se fueron con el vecino, no sé en qué parte lo fundaron del código. Acá claramente el 707 marca una diferenciación, porque fíjense que dice, su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Acá entramos en la conflictiva típica, que no ha sido un tema particularmente tratado todavía en el programa, me parece, hasta donde tengo presente el cronograma, pero aparece en escena la capacidad progresiva, ¿sí? La capacidad progresiva en la valoración de la escucha y el impacto que puede tener el derecho a ser oído
de ese niño, de ese adolescente, de acuerdo a la edad y grado de madurez. ¿Sí? El tema de la capacidad progresiva es un aspecto muy, muy sensible que no está asociado con el derecho humano que tiene toda niña, niño, adolescente a ser oído y a contar con un abogado de su confianza o que se le designe justamente en el marco de las garantías mínimas de procedimiento, acuérdense, que están establecidas en el artículo 27 de la ley 26.061, ¿no? Así que ahí tenemos que hacer jugar cuál pretendemos que prevalezca a los efectos, sobre todo de garantizar las modalidades de su escucha. 707, ahí con atención para el análisis. El 708 vuelve sobre el acceso limitado al expediente, como ampliando lo que venimos contando, porque fíjense que dice que el acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, bueno, lo que conté recién, sus representantes, letrados y auxiliares, y en el caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba, esto es un interesante agregado bien procesal del código de fondo, porque dice que en el caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. La verdad es que es como bastante sorpresiva, si se quiere, esta frase contemplada acá en el código, porque va de suyo que si el expediente se va a otro juzgado, la comunicación es de juez a juez, acuérdense, la comunicación es de juez a juez, y se presupone que la confidencialidad va a estar garantizada. Por lo cual ha sido una afirmación ahí que de alguna manera pretendió no enfatizar cuestiones que tienen que ver con esto de que hay una reserva que prevalece más allá de las cuestiones de comunicación que deban darse entre jueces a los efectos, ¿no? Muchas veces al efectum probandi, evidente probandi, ¿no? Como se dice. El 709 amplía, fíjense que estos artículos, el 707, 708, 709, ahí voy Alejandra vos, el 710 y el 711 están ampliando los tópicos que acabamos de ver, queda claro, no son nuevos principios, me siguen, ¿no? Pues siguen siendo más cosas de los principios que se describieron más arriba, digamos. Dale, Alejandra. Era un pequeño detalle en referencia a eso. ¿Al pase de juez a juez? No, al tema de la reserva de las actuaciones, que muchas veces es cierto que las actuaciones cuando pasan de juez a juez o al Ministerio Público Fiscal o están las partes, las causas tienen que ser reservadas por la privacidad y la intimidad de la familia y por la intimidad de la problemática familiar que no puede estar ventilada. Pero me ha sucedido muchas veces que vienen niños pequeños y quieren que los papás no tomen conocimiento de que ellos están tomando una postura totalmente a la que mantienen frente a ellos. Y los chiquitos, la defensora ha pedido muchas veces la reserva de las actuaciones, de la audiencia de los chicos. O sea que tenés una reserva general del expediente para terceros, y otra cosa es el acceso a la audiencia de los chicos que se guardan sobre cerrado y se tiene perfecto, para sí, sí. Esa es una petición a la cual tienen que estar atentos. Primero, el profesional, recordar que es un derecho del chico la reserva de aquello que expresa, y así requerirlo, acompañar el sobre o solicitar que se guarde en un sobre y que no sea exhibido a otros. Y por supuesto es un deber también del magistrado y del Ministerio Público de la Defensa resguardar esa reserva. Así es, totalmente. Pero era oportuno antes de que pasaras con el otro tema, pues muy importante. No, pero vamos en esa línea, sí. A ver, nosotros siempre sugerimos, indicamos, pensamos con ustedes en voz alta en los casos, ¿no? que hablamos sobre todo en el marco de los programas o cursos que tenemos de abogado del niño, ¿no? que donde vamos a cuestiones estrictamente vinculadas a ellos. Siempre esto aparece como una indicación al profesional, ¿no? Que recuerde que esa confianza que se ganó el chico la tiene que mantener. Y la manera de mantener es preservar justamente aquello que él ha expresado con mucho esfuerzo muchas veces, lograda después de bastante tiempo, y que hay herramientas procesales para poder preservarla.
justamente para no exponerlo ante aquellos respecto de los cuales se ha referido, que mal que mal lo han llevado a la situación en que está. Así que bien, Alejandra, que vayas en esa línea también. Vamos al 700, terminé yo con el 708, sí, el 709 abunda en el principio de oficiosidad, y fíjense que dicen en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. Este es un principio también que atraviesa el derecho de familia, y es el principio de amplitud probatoria. Bien, principio de amplitud probatoria, que lo vemos en muchísimas disposiciones específicas. Cuando estudiemos adopción van a ver que ahí está dando vueltas, en las leyes de violencia familiar están dando vueltas, en los estándares que ha dispuesto la Corte Interamericana en materia de violencia de género, sobre todo, en el marco de cuestiones que involucran cualquiera de los tipos de violencia familiar, aparece este principio de la amplitud probatoria consagrado. Fallos como, que ya vamos a ver, ¿no? En su momento, algunos de los más conocidos, González Llull, Campo Rodonero, La Cantuta, todos casos donde la propia Corte Interamericana ha marcado esta pauta de trabajo para los jueces domésticos, a la luz de que todos, acuérdense, son jueces interamericanos. Entonces, dice acá que en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso, dice, no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica, obviamente, en los que las partes sean personas capaces. Pero cuidado ahí con los procesos de alimentos. Fíjense todas las modificaciones habidas en el marco de lo que es o todo lo que implica nuestra normativa procesal en materia de alimentos, cuando la inconducta del mayor de edad perjudica al niño. ¿Por qué? Porque no impulsa su ejecución, ¿sí? Y por lo tanto van prescribiendo en los periodos no percibidos, ¿no? Sobre esto creo que ¿alimentos vieron algo ya en el programa? No. No, bueno, sobre alimentos también tenemos que trabajar, ¿no? Porque acá, en concreto, en las leyes procesales, anticipándose, o desde el lugar que les correspondía, previo al código, han establecido consecuencias en este sentido, ¿no? Que la inactividad del alimentante mayor de edad no cargue o no arrastre no arrastre con sus consecuencias la falta de percepción de los alimentos de los niños, o no solo la falta de percepción, sino la pérdida del derecho a percibirlo por el transcurso del tiempo. Muy interesante este tema para analizarlo. 7.10, principios relativos a la prueba, un capítulo casi, o un artículo dedicado solamente a la prueba en los procesos de familia, que dice que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba, lo que les acabo de decir, y dice la carga de la prueba, algo de esto dijo Alejandra hace un rato, miren, la carga de la prueba recae finalmente en quien mejor está en condiciones de probar. Acá el codificador, por suerte, y luego de muchísimos años en que la doctrina venía marcando esta tendencia, consagra en este artículo un principio valioso como es el de la carga dinámica probatoria, ¿sí? Prueba quien mejor está en condiciones de hacerlo, ¿sí? Y principio finalmente receptado en el código de fondo, por lo tanto marca con esto el recorrido y el temperamento a adoptar por los códigos de forma. Natalia, ¿ibas a decir algo? No, pensé que ibas a decir algo. Y en relación a los testigos, el 711 termina todo este recorrido señalando algo que también comentamos hace un rato, que dice que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Dice, sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Atención con este artículo, porque miren lo que dice, hay que leerlo con cautela. ¿Cuál es el principio general del 711? Que los parientes y allegados, o sea, no tengo que acreditar ningún tipo de parentesco, ni sanguíneo, ni por afinidad, ni por consanguinidad, ni nada,
Dice, los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. ¿Bien? Y después dice, sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Acá volvemos al caso concreto, a cada situación jurídica individualizada que será ponderada por el juez en ocasión de requerirse esa declaración, pero atención, porque este mismo texto del 711, en la última parte, está diciendo que el juez tiene que resolverlo fundadamente, es decir, no existe el no porque sí, el no por lo mismo, sino que yo necesito una resolución fundada en ese sentido. Y por otra parte, miren que marca como una pauta de discrecionalidad, que sería discutible en el caso, porque observen la expresión que utiliza. Dice, el juez está facultado para no admitir, es decir, que no está obligado, está facultado, puede hacerlo como no hacerlo. Por eso también ahí, atención gente, tenemos que estar atentos a si queremos insistir con ese testimonio, si es un testimonio que entendemos valioso, si es una declaración que pretendemos se agregue al proceso, bueno, trabajar en la importancia de que así sea, ¿no? Y teniendo en cuenta, cuidado, esta pauta que me está dando el 711, a la hora de ofrecer ese testimonio, trabajar en orden a cuánto debo convencer al juez para que no utilice la discrecionalidad de no admitirlo. O sea, anticiparme, más allá de que ustedes van a decir, bueno, pero en definitiva yo puedo apelar la decisión si me dice que no quiere que se recepcione esa declaración. Bueno, pero ya estoy en un tramo del proceso posterior, porque ya tuve el no, ¿sí? Más vale que me anticipe y cargue con todos los argumentos al momento de ofrecer esa declaración, si se da alguno de los supuestos previstos acá en este 711. ¿Estamos? Acá tengo no es una pregunta, es un comentario que hace Delfina, que igualmente en alimentos te exigen probar el caudal económico, obviamente del alimentante no usan las cargas dinámicas. Bueno, pero en alimentos, Delfina, te exigen la acreditación del caudal del alimentante porque es un presupuesto procesal del juicio de alimentos. ¿Sí? Y los presupuestos procesales están dados justamente para la configuración del caso. Por eso no se utiliza en la demanda la cuestión de la carga dinámica probatoria, por ser un presupuesto del proceso. Bueno, ¿andamos bien? ¿Cómo estamos? ¿Preguntas, aportes, reflexiones en este viernes de agosto, casi de fin de semana largo? ¿A dónde se van? ¿Se van al living, al dormitorio, al balcón, al patio? ¿A dónde nos vamos en el fin de semana largo? ¿A la terraza? Bueno. A caminar por la sierra, Andrea. A caminar por la sierra. Bueno, ya ahí te estoy envidiando, pero porque yo no puedo caminar por las sierras acá, ¿ven? No puede ser eso. Camina por la cornisa. La cornisa, no, tampoco voy a hacerlo que vivo en un piso de 16, no me conviene caminar por la cornisa. Bueno, gente linda, ¿alguna pregunta, algún comentario que no se haya entendido, algo? No me olvidé lo que prometí, reglas de Brasilia comentadas y código modelo para Iberoamérica, no me olvidé, se lo paso a Marita, o a Vero, o a Patria, alguno de los que yo tenía, obviamente, y tengo los contactos, y ahí ustedes disfrutan de ese material, y de hecho puedo pasarle algo de principios procesales si quieren también. Les mando ahí algo, y se lo mando. ¿Saben qué les voy a pasar? Porque lo tengo en versión digital. Les voy a pasar un libro que sacamos hace como 2 o 3 años ya en la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, con la dirección del doctor Osvaldo Gossaini, que es de cuestiones procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Paren. Para que no lo compren, porque sale, pero tiene todas las particularidades que desde lo procesal tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense lo que es, ¿no? Es ideal para
equilibrar la mesa, ¿no? Cuando chinga mucho, y ni les digo lo que es para tirárselo a la cabeza, porque ¿quién se le puede ocurrir? Típico de Rubin Salcursoni esto, libros que son terriblemente gordos todos y pesados. Uno no se lo puede llevar a la cama para leer porque pesan, por ejemplo, hay que ir. Pero bueno, lo tengo en digital, la versión, el borrador, digamos, cuando se construyó todo el libro, porque no, Rubinson no saca nada en digital a todo esto, están en la prehistoria, es todo en papel, así que se los mando también como archivito, ¿queda claro? Y bueno, se lo bajan en la compu. Pero les va a venir bien, porque la verdad es lo último que hay en cuestiones procesales del código, o sea, es una herramienta que les va a hacer piola, así que bueno. Bueno, gente linda, nos vemos en cualquier momento, qué sé yo, ¿sí? Ya seguramente otra vez el programa me tendrá acá entre ustedes, si no, bueno, saben dónde me encuentran, en mi contacto lo tienen, así que dale. Bueno, besos, buen fin de. Chao.